Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend, walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Un padre desapareció del mundo sin morir. Su hijo vivió más que cualquier otro ser humano en la historia, y entre estos dos destinos opuestos se esconde el secreto más inquietante del Génesis, porque cuando haces las cuentas con cuidado, cuando tomas cada número escrito en Génesis 5, cuando sumas y restas con atención, descubres algo que nadie te cuenta los domingos, algo que la mayoría de los pastores pasan por alto sin darse cuenta. El hijo de Enoc murió, según la aritmética interna del texto bíblico, en el mismo año en que el diluvio cayó sobre la tierra. No un año antes, no un año después, exactamente ese año. Y antes de avanzar, déjame explicarte por qué los estudiosos llegan a esa conclusión, porque no es una especulación piadosa. Es una deducción matemática directa que cualquiera puede hacer con la Biblia abierta sobre la mesa. Génesis 5 dice que Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Y Génesis 7, versículo 6, es categórico. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Suma esas tres cifras, 187 más 182 más 600. El resultado es 969, exactamente la edad a la que Matusalén murió, según Génesis 5, versículo 27. Eso significa que desde el nacimiento de Matusalén hasta el diluvio pasaron exactamente sus años de vida, ni uno más, ni uno menos. La Biblia no afirma esto con una frase directa del tipo, Matusalén murió cuando vino el diluvio. No, lo dice de manera más sutil, más profunda, escondiéndolo en los números mismos del capítulo 5, para que lo descubras tú, para que lo veas tú, para que entiendas que los patriarcas que escribieron esto no estaban contando simples listas genealógicas. Estaban dejando un código cronológico perfectamente ajustado, y el nombre que su padre le puso al nacer ya lo anunciaba. Pero espera, porque hay algo aún más extraño. Este hijo que cargó durante 969 años el peso profético de su propio nombre, este hombre cuyo existir mismo era el reloj que retrasaba el juicio del mundo, este patriarca llamado Matusalén, vio algo que ningún otro ser humano había visto jamás. Vio a su propio padre desaparecer frente a sus ojos cuando él tenía 300 años. Y después vivió otros 669 años cargando ese recuerdo. Eso significa que Matusalén paseó por esta tierra por más de 6 siglos, sabiendo con absoluta certeza que el día que él cerrara los ojos, el mundo entero iba a ser destruido. Imagínate un momento lo que eso significa. Imagínate despertarte cada mañana, mirar al cielo, respirar el aire, comer el pan, abrazar a tus hijos y saber profundamente que tu último suspiro va a disparar el fin del mundo. No es una fábula, no es una especulación, es matemática pura del Génesis. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a ver este capítulo de la Biblia con ojos completamente distintos, porque la historia de Enoc y Matusalén
no es la historia de un padre y un hijo cualquiera, es la historia de dos hombres que desafiaron la muerte de maneras radicalmente opuestas. Y lo que conecta sus destinos es algo que cambia para siempre la manera en que entiendes la paciencia de Dios. Quédate hasta el final, porque al cierre de este video vas a comprender por qué tu propia vida, tu propio aliento, tu propio tiempo sobre esta tierra puede estar conectado a este mismo misterio de una forma que nunca sospechaste. Si este canal te bendice, déjame un like ahora. Solo eso, un like. Nos ayuda a llegar a más corazones que necesitan estas verdades olvidadas. Empecemos por el principio, porque el principio aquí es absolutamente fundamental. Corre el tiempo de los antiguos. La tierra está poblada por hombres que viven 900, 800, 700 años. Adán todavía respira. Set, su hijo, sigue caminando entre tiendas. Enós, el nieto, contempla el cielo nocturno desde la entrada de su casa. El mundo es antiguo, pero la humanidad es joven, y algo terrible empieza a suceder en medio de ellos. La corrupción se extiende como una mancha de aceite sobre agua limpia. Los hombres de aquella época, según el texto sagrado, tenían vidas larguísimas, pero corazones cada vez más oscuros. Génesis 6 lo resume sin rodeos. La maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa es la palabra exacta del texto, continuo, solamente el mal. No había pausa, no había día limpio. Y en medio de ese mundo enfermo, en la 7ª generación desde Adán, nace un hombre distinto. Su padre se llama Jared, su nombre es Enoc. Y aunque la Biblia apenas le dedica 4 versículos, lo que dice sobre él es sísmico. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Esa es la primera línea sobre él, solo eso, 65 años. Un número que parece sencillo hasta que lo pones al lado del resto de sus contemporáneos, que engendraban hijos a los 90, a los 150, a los 187 años. 65 años era juventud biológica en aquel mundo. Enoc era todavía un hombre joven cuando su primogénito llegó al mundo. Y entonces ocurre algo extraordinario. Porque en el instante en que Enoc toma a su hijo recién nacido en los brazos, según la tradición hebrea más antigua, Dios le revela al padre el significado profético del nombre que debe ponerle, Metushelach. En hebreo, ese nombre viene de 2 raíces, Mut, que significa muerte, y Shalash, que significa traer, enviar, soltar. Cuando él muera, vendrá. Esa es la traducción más precisa que los estudiosos hebraístas sugieren para el nombre Matusalén. Y la pregunta es, ¿vendrá qué? El texto deja la respuesta suspendida como una espada sobre la cabeza del mundo entero. Pero cualquiera que lea Génesis en orden entiende lo que viene en los capítulos siguientes. El diluvio, el juicio, la destrucción total, y aquí está la escena que cambia todo. Enoc, un hombre de apenas 65 años, sostiene en sus brazos a un bebé que llora como cualquier otro bebé. Pero ese padre sabe algo que nadie más sabe. Sabe que ese niño no es solo su hijo, es un reloj, un cronómetro viviente de la ira contenida de Dios. La Biblia no registra las palabras que Enoc dijo ese día. Pero si cerramos los ojos y nos acercamos con reverencia al texto, podemos oír el peso de la situación. Un padre abrazando a su hijo recién nacido, las lágrimas cayendo de sus ojos por motivos que ningún otro padre sobre la tierra entendería. La lumbre del fuego parpadeando en la tienda, el aroma terroso de las pieles curadas que cubren las paredes. La madre todavía recuperándose del parto en un rincón, su respiración todavía pesada por el esfuerzo. Afuera,
El viento de la noche sacude las cuerdas que sostienen la tienda, y las estrellas antiguas, las mismas estrellas que Adán contempló desde el Edén, giran silenciosamente sobre un mundo que ya se deshace en maldad. Y este hombre, Enoc, apretando suavemente al niño contra su pecho y susurrando, con voz quebrada por la revelación, esta frase que la Escritura implica, aunque no transcribe: Hijo mío, mientras tú respires, el mundo respirará, porque esa era la carga que ese nombre traía, y el texto es explícito en lo que ocurrió a continuación. Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Eso dice Génesis 5, versículo 22. Esto es fundamental que lo entiendas bien. Antes del nacimiento del niño, el texto no dice que Enoc caminara con Dios, solo dice que vivió 65 años. Pero después del nacimiento, después de recibir esa revelación aplastante sobre el futuro del mundo, Enoc cambia radicalmente. Empieza a caminar con Dios. 3 siglos ininterrumpidos de comunión. Algunos estudiosos bíblicos sugieren, y la idea tiene un peso teológico hermoso, que fue la revelación del nombre de su hijo lo que despertó en Enoc una fe viva y operante. Saber que el juicio estaba suspendido sobre la cabeza de su familia, sobre la cabeza de su hijo, sobre la cabeza del mundo, lo empujó a buscar a Dios con una intensidad que pocos hombres antes o después han demostrado. Ahora piénsalo tú mismo. Si mañana alguien te dijera con certeza absoluta que el día que tu hijo cierre los ojos, todo el planeta va a ser destruido, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir? ¿Cómo cambiaría tu manera de orar? ¿Cómo cambiaría tu manera de mirar a ese hijo cada mañana al despertar? Esa era la realidad cotidiana de Enoc durante 3 siglos enteros. Y después de esos 300 años de caminar con Dios, sucedió algo que nunca había sucedido antes en la historia de la humanidad y que solo sucedería una vez más, siglos después, con el profeta Elías. Enoc desapareció, no murió, no fue enterrado, no dejó tumba. El texto dice, con una economía de palabras casi aterradora, que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, versículo 24. Y en Hebreos 11, versículo 5, el Nuevo Testamento confirma la cosa de manera todavía más explícita. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante, porque Matusalén, el hijo, tenía exactamente 300 años cuando su padre desapareció. Haz la cuenta. Enoc vivió 65 años antes de engendrar a Matusalén. Después, caminó con Dios durante 300 años más. 65 más 300 da 365 años totales para Enoc sobre la tierra. Y en ese momento, Matusalén tenía 3 siglos de edad. Imagínate la escena, porque vale la pena detenerse en ella. Un hombre ya maduro, Matusalén, de 300 años según la medida prediluviana, ve a su padre por última vez. La Biblia no describe los detalles, pero Hebreos 11 implica que Enoc sabía que iba a ser llevado. No fue un accidente, no fue una desaparición misteriosa e inexplicada. Fue una ascensión consciente, sostenida por una fe tan profunda que Dios mismo decidió saltarse la muerte con ese hombre. Piensa en el corazón del hijo en ese momento. 300 años caminando junto al padre, 300 años de charlas al atardecer, de enseñanzas al lado del fuego, de silencios compartidos bajo los cielos del mundo antediluviano. Y de repente, saber que ese hombre, el único padre que has tenido, va a ser arrancado del mundo sin violencia, sin enfermedad, sin proceso, solo va a irse. Como el humo de una hoguera cuando el viento cambia de dirección. Algunos escritos judíos antiguos, que no son parte del canon, pero preservan tradiciones orales del pueblo hebreo, imaginan la escena así.
Matusalén y Enoc caminando juntos por las colinas al atardecer. El padre tomando las manos del hijo. La última conversación, las últimas instrucciones, las palabras finales pronunciadas con calma, sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por deferencia al momento. Y después, una luz descendiendo del cielo, un remolino, y el padre desaparecido en el aire como si nunca hubiera pertenecido realmente a este mundo. Tomemos esa tradición con la precaución que merece. No es escritura, pero es interesante porque refleja cómo el pueblo de Dios durante milenios imaginó el peso emocional de ese momento. Lo que la Biblia sí nos deja claro es que cuando Matusalén abrió los ojos la mañana siguiente, ya no había un padre esperándolo en la tienda vecina, ya no había una voz familiar dando consejos. Solo estaba el silencio, la ausencia y el peso de su propio nombre multiplicado por 1000. Y después de esa desaparición, Matusalén se queda solo. Su padre ya no está, pero la carga de su nombre sigue ahí, colgando sobre sus hombros como una montaña invisible. Déjame hacer una pausa aquí, porque lo que viene a continuación es la parte que casi nadie predica. Si hoy te está tocando algo de este video, comparte nuestro canal con alguien que también necesite escuchar esta historia. Esta verdad tiene que llegar a más personas. Ahora sí, sigamos. Matusalén vive 669 años más después del arrebatamiento de su padre. 669 años. Es más tiempo del que Adán vivió entero. Es casi el doble de lo que Enoc vivió antes de ser tomado. Es una cantidad de tiempo tan absurda para nuestra comprensión moderna que nos cuesta procesarla. Y durante todos esos siglos, el nombre sigue siendo el nombre. Cuando él muera, vendrá, pero espera, porque aquí hay un detalle que casi nunca se comenta y que vale la pena mirar con cuidado. Matusalén no vivió esos siglos en un paraíso tranquilo. Vivió en un mundo cada vez más podrido. Génesis 6 es explícito cuando describe la atmósfera de aquellos tiempos. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Aparecieron los Nefilim, aquellos seres que el texto describe como los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La violencia llenó la tierra, según el versículo 11. Y Dios mismo se arrepintió de haber hecho al hombre, según el versículo 6 del mismo capítulo. En medio de ese caos, Matusalén caminaba. Ya era anciano cuando Adán finalmente murió, 930 años después de su creación. Probablemente coincidió durante décadas con el primer padre de la humanidad. Probablemente escuchó de boca de Adán relatos directos sobre el Edén, sobre la voz de Dios caminando entre los árboles al fresco del día, sobre la caída que lo cambió todo. Matusalén fue, en muchos sentidos, el último puente viviente entre el paraíso original y el diluvio que vendría. Y durante todo ese tiempo, el nombre seguía pesando. Cada vez que alguien lo llamaba, cada vez que alguien decía Metushelach, la humanidad entera estaba repitiendo sin saberlo la profecía de su propio fin. Cuando él muera, vendrá. La pregunta evidente es, ¿cómo sabemos con tanta certeza que el diluvio llegó exactamente cuando Matusalén murió? Ya hicimos las cuentas al principio, pero vale la pena detenernos un segundo más aquí, porque este dato es el corazón de toda la historia. Recuerda, el texto bíblico dice que Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Después, Lamec vivió 182 años y engendró a Noé. Y el capítulo 7 del Génesis dice que Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esas tres cifras, sumadas, dan 969, exactamente la edad a la que Matusalén murió. En otras palabras, desde el nacimiento de Matusalén hasta el año del diluvio pasaron exactamente 969 años.
y Matusalén vivió exactamente 969 años. Las dos cifras coinciden con precisión matemática. El hombre más longevo de la Biblia murió precisamente en el año del juicio más grande de la historia. Y su nombre ya lo había anunciado desde el primer día. Nos encontramos aquí con algo que la biología moderna, aunque tiene sus propias explicaciones sobre la longevidad humana, no puede explicar en este caso. La precisión no es biológica, es profética. Algunos estudiosos que han dedicado su vida entera a la cronología bíblica, como el arzobispo James Ussher en el siglo XVII, calcularon que el nacimiento de Matusalén habría sucedido alrededor del año 3317 a.C. y que el diluvio llegó en el año 2348 a.C. La diferencia exacta entre esas dos fechas es, por supuesto, 969 años. La cronología usheriana tiene detractores y defensores en el mundo académico. Hay escuelas que aceptan esos números como historia literal. Hay otras que los leen en clave simbólica. Pero lo relevante para nuestro propósito es que la aritmética interna del texto bíblico funciona por sí sola, sin depender de ninguna fecha absoluta. Los números se conectan entre sí con una coherencia que habla de un texto cuidadosamente construido o de un registro cuidadosamente preservado, o ambas cosas. Y aquí llega la pregunta más emocionante de toda esta historia. ¿Por qué Dios esperó tanto? Piénsalo, si el diluvio iba a venir, ¿por qué Dios no lo mandó antes? ¿Por qué lo retrasó 969 años? ¿Por qué sostuvo la vida de un solo hombre casi durante un milenio, cuando la tierra se caía a pedazos en corrupción? La respuesta está implicada en el mismo nombre de Matusalén. Dios estaba dando tiempo. Segundo Pedro 3, versículo 9, es una de las frases más consoladoras de toda la Escritura. Dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra clave ahí es paciente. Y pocas veces en la historia bíblica esa paciencia se muestra con tanta fuerza como en la vida de Matusalén. Cada año que Matusalén respiraba era un año más de oportunidad para que la humanidad se arrepintiera. Cada amanecer que ese anciano abría los ojos era otro día en que el juicio quedaba suspendido. Su propio cuerpo, arrugado por los siglos, era el escudo silencioso detrás del cual la humanidad entera existía sin saberlo. Y aquí es donde vienen tres capas de interpretación que transforman totalmente la lectura del texto. La primera capa es la literal. En el nivel más básico, todo lo que acabamos de ver es historia pura. Un hombre tuvo un nombre profético, vivió exactamente lo que debía vivir. Murió exactamente cuando debía morir. El diluvio llegó, los números cuadran, fin de la historia. Ya eso solo es asombroso. La segunda capa es la simbólica. Matusalén representa, en toda su figura, la paciencia infinita de un Dios que no quiere destruir. Un Dios que estira el tiempo, que retrasa el juicio, que sostiene a un solo hombre durante casi un milenio solo para dar una oportunidad más. Y eso habla directamente a nuestra generación, porque nosotros también vivimos en un mundo donde el juicio parece demorarse, y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no actúa ya? La respuesta es la misma, está dando tiempo. La tercera capa es la profética, y aquí es donde el paralelo entre Enoc y Matusalén se vuelve escatológicamente explosivo. Piénsalo, Enoc fue llevado vivo al cielo sin ver la muerte antes del juicio. Y toda la iglesia primitiva y muchos teólogos a lo largo de los siglos han visto en ese arrebatamiento un tipo, una sombra, una prefiguración de lo que Pablo describe en Primera a los Tesalonicenses 4, versículo 17.
Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Enoc fue el primer hombre trasladado sin morir, y será la figura anticipatoria de todos los que serán trasladados antes del juicio final. Observa el patrón con cuidado. Enoc fue tomado antes del diluvio. Elías fue tomado en un tiempo en que Israel se hundía en idolatría bajo el reinado de Acab y Jezabel, cuando el pueblo había olvidado al Dios de sus padres. Y la promesa del Nuevo Testamento habla de un arrebatamiento que precederá al juicio final del mundo. 3 momentos, 3 contextos de oscuridad espiritual, 3 hombres o multitudes tomados antes del desplome. La Escritura no trabaja con casualidades. ¿Y qué representa Matusalén en esa lectura profética? Matusalén representa a la humanidad que queda, viviendo en los últimos días, existiendo bajo la paciencia contenida de Dios, sin saber que cada respiración que toma es un acto de pura misericordia divina. Nosotros somos Matusalén, cada uno de nosotros, caminando bajo un nombre profético que dice: cuando Él muera, vendrá. Porque nuestra generación también vive con el juicio suspendido, sostenido solo por la paciencia de aquel que no quiere que ninguno perezca. Las palabras de Jesús en Mateo 24 refuerzan esa conexión directamente. Él dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No dijo como en los días de Abraham, no dijo como en los días de Moisés, dijo como en los días de Noé. Y los días de Noé fueron exactamente los días en que Matusalén vivía su última cuenta regresiva. La referencia es tan específica que resulta imposible leerla sin escalofríos. No te muevas, porque lo que viene a continuación es el detalle que remata todo el cuadro. Hay un hecho curiosísimo que casi nadie nota cuando lee Génesis 5 con atención. Matusalén sobrevivió a su propio hijo. Lamec, el padre de Noé, murió 5 años antes que Matusalén. Haz las cuentas otra vez. Lamec vivió 777 años. Cuando murió, Matusalén tenía 964 y todavía vivió 5 años más, hasta cumplir 969. Ese detalle es desgarrador si te detienes a sentirlo. El hombre más viejo de la Biblia enterró a su propio hijo y se fue de este mundo justo cuando su nieto Noé, ya de 600 años, se preparaba para entrar al arca. El pasaje bíblico no nos dice si Matusalén vio el arca terminada, no nos dice si habló con Noé antes del final. Pero la geometría del tiempo sugiere que sí lo hizo, que abuelo y nieto coincidieron durante siglos, que Matusalén fue testigo ocular de la construcción del arca, y que su muerte, poco antes o poco durante el inicio de las lluvias, fue la señal silenciosa de que ya no había marcha atrás. Piensa en esa imagen por un segundo. Un anciano de casi 1000 años, encorvado por el peso de tantos siglos, caminando lentamente hacia la gran construcción de madera levantada por su nieto. El olor resinoso de la brea que sella cada junta, tal como Dios mismo había ordenado en Génesis 6. El sonido del trabajo de Noé y sus hijos, ajustando las últimas tablas. Los animales congregándose, según el relato bíblico, por pareja, caminando en silencio hacia el arca, como si una mano invisible los guiara. Y Matusalén, testigo final del milagro de la paciencia divina, sabiendo que su propia muerte iba a ser la llave que cerraría esa puerta. Algunas tradiciones rabínicas antiguas, recogidas en textos como el Midrash, sugieren que Dios concedió 7 días de luto por Matusalén antes de abrir las ventanas de los cielos. 7 días. Como los 7 días de duelo que la tradición judía observa hasta hoy por la muerte de un patriarca. 7 días después de la muerte de Matusalén, la lluvia empezó a caer.
Toma eso con la prudencia que merece, es tradición y no texto canónico. Pero el texto mismo no lo contradice y ofrece una poesía profunda a ese momento. Ahora, después de todo este recorrido, déjame hacerte la pregunta que tal vez está latiendo en tu pecho en este momento. ¿Quién murió primero, Enoc o Matusalén? La respuesta, con el texto en la mano, es ninguno y ambos al mismo tiempo, dependiendo de cómo definas la muerte. Enoc nunca murió en el sentido físico. La Biblia dice explícitamente que fue traspuesto para no ver muerte. Fue llevado vivo. Y si tomamos ese dato en serio, Enoc todavía existe en algún sentido misterioso que nuestra teología finita apenas alcanza a sospechar. En ese sentido, Enoc es el que nunca murió. Matusalén, en cambio, vivió casi 1000 años y después murió, como el texto dice con crudeza, murió. Y su muerte abrió la puerta al juicio. Pero si la pregunta es ¿quién cerró los ojos primero en la historia de la humanidad, en términos cronológicos lineales, Enoc fue tomado cuando tenía 365 años. Matusalén vivió 969 años. Enoc partió primero, pero no murió. Matusalén partió 6 siglos y medio después, y sí murió. Así que la respuesta profunda es esta. Enoc se fue primero. Pero Matusalén fue el primero de los dos en experimentar la muerte. Es una paradoja que solo la Biblia podría contener sin quebrarse, y encierra en sí misma una enseñanza que se extiende hasta nuestras propias vidas hoy. Porque estas dos figuras, padre e hijo, separados por apenas una generación, nos muestran las dos formas principales en que un ser humano puede relacionarse con la muerte. Enoc, el arrebatado, representa a los que caminan tan cerca de Dios que la muerte pierde autoridad sobre ellos. Matusalén, el longevo, representa a los que llevan sobre sus hombros el peso del tiempo, viviendo bajo la misericordia paciente de Dios, conscientes de que cada día es un regalo prestado. Y tú, ahora mismo, estás en una de esas dos posiciones. O estás caminando con Dios de manera tan íntima que la muerte ya no te asusta. O estás viviendo bajo el reloj silencioso de la paciencia divina, respirando un aire que es pura gracia, recibiendo tiempo que no te pertenece. Las dos posiciones son verdaderas. Las dos aparecen en el texto sagrado. Y ninguna de las dos es decorativa. Enoc no era un superhéroe. Era un hombre prediluviano, rodeado de corrupción, lleno de las mismas debilidades que cualquier otro mortal. Su secreto no fue tener una genética especial ni un cerebro distinto. Su secreto, según Hebreos 11, fue la fe. Una fe tan constante, tan cotidiana, tan arraigada, que Dios terminó saltándose la muerte con él. El texto de Hebreos 11 merece que lo mires con cuidado, porque contiene una afirmación teológica de una densidad impresionante. Dice que Enoc, antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo siguiente remata el argumento con una de las frases más citadas de todo el Nuevo Testamento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está la llave del asunto. Enoc no fue llevado al cielo por ser sacerdote, no fue llevado por ser profeta, aunque el libro de Judas en el Nuevo Testamento lo identifica efectivamente como profeta. No fue llevado por cumplir rituales o por tener méritos acumulados. Fue llevado porque creía que Dios existe, creía que Dios recompensa a los que lo buscan, y caminó 300 años en esa creencia, sin retroceder, sin distraerse, sin apagarse. Matusalén tampoco era un superhéroe. No hay en el texto un solo versículo que describa sus hazañas, sus discursos, sus hechos heroicos. Solo se dice que vivió y engendró, y vivió y engendró, y finalmente murió.
pero su vida silenciosa fue el dique de contención que sostuvo al mundo durante casi un milenio. Hay algo profundamente conmovedor en eso. No necesitas hazañas visibles para ser parte del plan de Dios. A veces, el simple hecho de estar vivo, de seguir respirando, de cumplir fielmente el rol invisible que Dios te asignó, es en sí mismo un acto de cooperación cósmica con el tiempo de su misericordia. Cuando Matusalén finalmente cerró los ojos, la humanidad no sabía lo que estaba perdiendo. Los hombres y mujeres de aquella época seguían en sus orgías de corrupción, en sus violencias, en su olvido absoluto de Dios. Ninguno entendió que la muerte de aquel anciano era el disparador del juicio. Ninguno conectó los puntos, ninguno se arrepintió de último minuto. Jesús mismo, siglos más tarde, confirmó ese retrato cuando describió los días de Noé en el capítulo 24 de Mateo. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esa frase contiene una de las advertencias más duras del Nuevo Testamento. No entendieron. No estaban dormidos por maldad pura. Estaban dormidos por normalidad. La vida corría como corren todas las vidas, y mientras corría, el último Matusalén respiraba sus últimos días. El texto bíblico no nos da detalles del funeral. No sabemos si Noé enterró a su abuelo, aunque la cronología lo sugiere. No sabemos si Matusalén pronunció últimas palabras. No sabemos si murió en paz en una tienda junto a su familia o solo bajo un árbol mirando el cielo que pronto se rompería. Lo único que sabemos es que cuando su aliento se detuvo, el tiempo de la paciencia divina se agotó, y el arca, que llevaba ya 1 siglo y medio en construcción según muchas interpretaciones, se cerró cuando Noé ajustó la última tabla. Los animales entraron, la familia entró, y Dios mismo cerró la puerta por fuera, según Génesis 7, versículo 16. Piensa en ese gesto por un momento. La Biblia no dice que Noé cerró la puerta. No dice que sus hijos la cerraron. Dice que Dios la cerró. Fue la mano divina la que selló el último espacio entre la gracia y el juicio. Y cuando esa puerta se cerró, no volvería a abrirse hasta que las aguas bajaran. Nadie más pudo entrar. Nadie más pudo suplicar. Nadie más pudo golpear la madera desde afuera pidiendo una segunda oportunidad. El tiempo había terminado. 7 días después, según la tradición, o inmediatamente, según otras lecturas. Las fuentes subterráneas se rompieron, las compuertas del cielo se abrieron, y 40 días y 40 noches de lluvia catastrófica borraron del mapa todo lo que había ocupado la tierra durante esos casi 1000 años de gracia prolongada. Y de alguna manera, el mundo que tú y yo habitamos ahora mismo es heredero directo de aquel momento. Porque cada generación, desde el diluvio hasta nosotros, ha vivido bajo una especie de nuevo Matusalén invisible. Una nueva cuenta regresiva silenciosa, una nueva demora misericordiosa antes del próximo juicio que la Escritura promete en el libro del Apocalipsis. La pregunta es, cuando tu propio reloj personal se detenga, ¿dónde vas a ir? No todos seremos Enoc, arrebatados sin morir. La mayoría seremos Matusalén, viviendo nuestros años contados y después cerrando los ojos. Pero tanto Enoc como Matusalén aparecen en el capítulo 11 de Hebreos como testigos de fe. La diferencia entre los dos no es cómo se fueron de esta vida, es cómo caminaron mientras estuvieron en ella. Enoc caminó con Dios 300 años. Matusalén, en el silencio de su longevidad, también fue testigo de esa paciencia y de esa promesa. Los dos, a su manera, cumplieron el propósito para el que habían sido llamados. Y tú y yo, que llevamos nombres mucho menos proféticos que Metushelaj, también estamos aquí por una razón.
Cada respiración que tomamos está sostenida por la misma mano que sostuvo a Matusalén durante 969 años. Cada amanecer que vemos es otro día en que el juicio queda suspendido por pura misericordia. Y el mensaje final de estos dos hombres, padre e hijo, es un mensaje de urgencia, envuelto en un mensaje de esperanza. Urgencia, porque el tiempo no es infinito. Matusalén parecía eterno, pero también murió. Ningún reloj humano se detiene para siempre. La paciencia de Dios es infinita en calidad, pero no en duración. En algún momento el último día llega, en algún momento la última puerta se cierra, en algún momento la última gota de misericordia prorrogada cae sobre el último minuto concedido. Esperanza, porque mientras haya un solo Matusalén respirando en el mundo, la puerta del arca todavía no se ha cerrado. Y mientras haya un solo corazón dispuesto a caminar con Dios, como caminó Enoc, la posibilidad del arrebatamiento sigue abierta. Piensa en los nombres que hay a tu alrededor, nombres de hijos, de nietos, de amigos, de desconocidos. Cada persona que todavía respira es parte de ese mismo mecanismo silencioso por el cual la paciencia divina se extiende sobre el mundo. Nadie sabe cuál será el último nombre en la lista, pero lo que sí sabemos, porque la Escritura lo promete desde Génesis hasta Apocalipsis, es que esa lista tiene un final. En la séptima generación desde Adán, dos hombres marcaron para siempre la manera en que la humanidad entiende la muerte, la vida y la paciencia de Dios. Un padre que no murió, un hijo que murió último, y entre los dos, la misericordia de un Dios que cuenta los días, que conoce los nombres y que recuerda hasta el último aliento de cada uno de los suyos. Matusalén no era solo un anciano, era una profecía caminando, y cuando cerró los ojos, el mundo cayó. Ojalá nosotros, antes de cerrar los ojos, aprendamos a caminar como Enoc.